Hablemos del accidente, de este drama que viven las familias de los 17 peruanos que perdieron la vida en la carretera Los Libertadores. Hay una actualización de cifras, hay también un comunicado que emite el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Primero decirles que 17 son las personas que fallecieron, pero vean lo que pone allí. La idea que deja clara este comunicado es que no habían condiciones que generen riesgos de seguridad vial que impidan su transitabilidad. En un lenguaje, los comunicados tienen que hacerse de manera simple, los comunicados tienen que aclarar. Me parece una lavada de manos tremenda. Mira, no existen condiciones que generen riesgos de seguridad vial. O sea, la pista y la carretera estaba impecable. ¿Te están diciendo esto? En el primer punto, por lo menos. Dice que fue... Claro. Y más aún, mira, el punto 3, mira lo que dice. Hay que precisar que este lugar del accidente se encuentra en tal tramo de la carretera cuyas actividades de conservación estaban a cargo del Consorcio Santa Gabriela. Es decir, nosotros no tenemos nada que ver, como parte de un contrato suscrito el 4 de agosto del 2021 y que actualmente se encuentra en arbitraje. Es decir, nadie estaba a cargo de ello porque el contratista no estaba cumpliendo a cabalidad con los trabajos de conservación. ¿Y quién se estaba haciendo cargo entonces? ¿No? Claro, o sea, una lavada de manos tremenda del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Primero diciéndote, la vía estaba bien, la vía estaba en óptimas condiciones. Y después te cuentan lo que es grave, que había un arbitraje de fondo, que había un problema en quién administra esa carretera, porque las carreteras tienen administradores, amigos. Las carreteras no están ahí sin que nadie haga algo por ellas. Las carreteras tienen que tener planes de conservación, recapeo, refacción. Y de todo esto vamos a hablar con la ex ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, que se conecta con nosotros a esta hora, para preguntarle también ¿por qué estamos hablando, cuando hablamos de un accidente, por qué estamos hablando de gestión pública también? Exministra Paola Lazarte, muy buenas noches, gracias por estar conectada con nosotros. Intentar responder esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué aquí la gestión pública es central en lo que puede haber sido este accidente y la condición deplorable de esta vía? Muy buenas noches. Buenas noches, señora Lazarte. Buenas noches, Katia. Buenas noches, Santiago. En efecto, el problema es de gestión pública. Como bien mencionaron, las carreteras nacionales, departamentales y provinciales tienen administradores. Esto está, digamos, con competencias para cada uno. En el caso particular de la carretera Vía Los Libertadores, es competencia de Provías Nacional adscrita al Ministerio de Transportes por ser una vía nacional. Sin embargo, es importante que entendamos cuál es el trasfondo detrás de toda la problemática de la gestión de infraestructura en carreteras. Y acá me permito dar un poco de la explicación con el trasfondo de la gestión pública. En la red vial nacional tenemos ya el 95% de la red completa pavimentada, un 95% que se ha logrado a lo largo de varios años. Lo que básicamente se hace desde el Ministerio de Transportes a través de Provías Nacional son las conservaciones o los mantenimientos de las vías. Significa que tenemos que tener las carreteras en buen estado, con la señalización adecuada para poder dar servicios de calidad a la ciudadanía. ¿Qué sucede? No desde ahora, sino desde hace un tiempo. Un replegamiento de parte de la gestión pública para la toma de decisiones, porque estos contratos de conservación son licitados a través de concursos públicos por la ley de contrataciones, digamos, ordinaria, la que tenemos vigente al día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los problemas que suceden cuando hay contrataciones? Hablamos de conservaciones que son contratos de 5 años y que pueden tomar, o mejor dicho, pueden tener montos de inversión de 200, 300 millones de soles. No es poco el monto de inversión de que se habla. Entonces, ¿qué problemas tenemos cuando hay ese tipo de contrataciones? Muchas veces declaratorias de desiertos, problemas en la ejecución contractual por la selección de malas empresas, abandono de obras por parte de las empresas, discrepancias contractuales que finalmente terminan interrumpiendo los proyectos, como en este caso, que ha habido una medida cautelar con la cual se ha paralizado la intervención del ministerio. Entonces, es una problemática que no solo se observa en esta carretera, sino es a nivel nacional y además también inclusive con las carreteras que están de competencia de los gobiernos subnacionales. Entonces,
Esto amerita que tengamos un análisis, no del caso puntual, que lamentablemente siempre significa vidas humanas que son una gran pérdida, no es hablar de cifras o de números fríos, sino también de considerar la vida como un activo importante para la sociedad. Sin embargo, tenemos que empezar a ver que el modelo de gestión de conservación no está dando los resultados que se esperaban, y ya hay un proceso, digamos, de deterioro en lo que son las contrataciones públicas, que no están dando resultados, no se están adjudicando a tiempo, existe mucho abandono de obras, problemas en las ejecuciones contractuales, e inclusive, Katia y Santiago, para graficarte, en los corredores logísticos que se emprendieron desde hace unos años y que tenemos contrataciones que son licitadas con procedimientos de bancos internacionales, inclusive en esos corredores logísticos se están declarando desiertos los contratos o las licitaciones. Señora Lasarte, pero justamente se hace ahí el problema. Esta empresa de transporte Santa Gabriela, claro, tuvo un proceso de litigio, de arbitraje, y simplemente abandonó la concesión y nadie más se hace cargo de ella. ¿Y cuál es el rol entonces del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de Provías descentralizado justamente? Cuando sucede ese tipo de circunstancias, que en realidad no son las deseables, no debiéramos tener empresas que presenten medidas cautelares que impidan a la autoridad intervenir en infraestructura. No es esta la única carretera. Tenemos un caso similar en Moquegua, con la carretera Moquegua-Mate, que se presentó una medida cautelar de no innovación donde prácticamente al Estado se le ató de manos para poder intervenir. Entonces, este tipo de situaciones suceden por el marco actual de la Ley de Contrataciones de su reglamento. Este es un arreglo institucional que tenemos que revisar. Ese es un primer punto. Y lo segundo, como te mencionaba, inclusive en contrataciones internacionales está habiendo un desempeño bastante pobre en lo que son las adjudicaciones de contratos. En el caso particular de la carretera de los Libertadores, cuando no puede ser intervenida por el contrato porque ha sido suspendido, porque está en arbitraje o porque se tiene que hacer una contratación nueva, lo que corresponde es que la unidad zonal de Provías Nacional intervenga. Pero la intervención de una unidad zonal es bastante acotada, es muy, digamos, básica, claro. No le da solución al problema de infraestructura. Entonces, lo que se tiene que hacer acá, y quiero ser bien enfática en esto, es ya empezar a ver reformas, porque no puede ser de que tengamos carreteras en los 3 niveles de gobierno que tengan este nivel de deterioro. Por ejemplo, vemos ahí, ustedes están enfocando en la cámara bastantes huecos, baches, como les decimos. Lo que está con el contrato de la empresa que han mencionado en el comunicado es un contrato de conservación. Lo más probable es que esta carretera, eso lo tendrían que determinar los ingenieros, pero ya dado el estado de no intervención de esa carretera, va finalmente a requerir de una intervención mayor, ya no de una conservación, sino ya de un proyecto de inversión pública. Entonces, ¿qué te dice la norma? Mientras tengas un contrato de conservación vigente, no puedes hacer un proyecto de inversión pública, claro, y ejecutar. Entonces, es una, digamos, son reglas. Una telaraña de trámites, ¿no? Ahora, también la idea de que siempre fue así, siempre este tipo de vías las administraba el MTC, en algún momento las administraba las municipalidades, los gobiernos locales, los gobiernos regionales. ¿Eso puede ser parte de la solución? Que, digamos, no todo quede en manos de Provías Nacional, sino de que los gobiernos por donde pasa, o no sé, gobiernos locales o regionales por donde pasa la vía, tengan vela en esta situación, puedan preocuparse y tratar de ejecutar bien su dinero. No sé si esta puede ser una idea o si en todo caso puede ser parte de la reforma a la que usted hace referencia. Sí, en algún momento se pensó que se podía, digamos, de manera colaborativa trabajar con los gobiernos regionales. En algunos casos sí se puede hacer, pero también las mismas dificultades que tiene el gobierno nacional también las tiene los gobiernos regionales. Entonces, más allá que de la competencia en este caso, es ver o tomar el toro por las astas. Una de las cosas que nosotros propusimos en su momento fue de concesionar la red vial nacional en su completitud. No tener y revisar un poco ya la pertinencia de Provías Nacional.
Provías Nacional o Provías Descentralizado debieran estar un poco más enfocados en desarrollar capacidades en los gobiernos nacionales para que ellos puedan hacerse cargo de sus infraestructuras de manera adecuada. Pero un arreglo institucional que permita tener la infraestructura pública asegurada por 20, 30 años de manera continua, con niveles de servicio adecuados, es un modelo mucho más eficiente. En vez de tener un modelo en el cual se tiene por obra pública intervenciones concretas con proyectos de inversión pública, luego se tiene que programar conservaciones cada 5 años y siempre existen desfases. Entonces no es un modelo muy eficiente. Y además otro tema que sería importante incorporar es de que, y esto ya es un arreglo un poco que viene más desde el enfoque presupuestario, hacendario, que es cuando se define la solución técnica en una carretera, se define en base al número de vehículos que transitan por ella. Pero el fin de una carretera en realidad debiera ser incrementar siempre el número de vehículos que pasan o que circulan por ella. Entonces, podríamos considerar, por ejemplo, indicadores de seguridad vial, de siniestralidad, como para definir acá efectivamente se requiere hacer una intervención mucho más, digamos, profunda, que solamente un mantenimiento o una conservación. Requiere hacer su proyecto de inversión pública propiamente dicho. Entonces, creo que esta situación debiera servirnos para reflexionar que tenemos que hacer una reforma que incorpore las mejores prácticas que en otros países se vienen realizando y que tenemos también acá en el país, que puede ser concesionar la red vial nacional en su completitud, pero mejorando la gestión de los proyectos y adquisición de predios, que siempre ha sido un problema. Ahora, si venimos a Lima Metropolitana, la creación de la ATU se supone que fue la creación justamente porque era una autoridad de transporte urbano para administrar todo el sistema de transporte urbano de Lima y Callao. Pero la misma está funcionando porque usted acaba de mencionar justamente los problemas en los corredores también. En la capital, nada menos que también hay problemas similares. En lo que es Lima Metropolitana, la autoridad competente de las grandes vías metropolitanas de infraestructura vial es la Municipalidad de Lima. En lo que es transporte urbano, digamos, metros, buses, los corredores complementarios, metropolitano, eso sí es competencia exclusiva de la Autoridad de Transporte Urbano, digamos, lo que es la movilidad de las personas a través de los modos de transporte. Pero la infraestructura vial no ha sido tocada, sigue siendo competencia tanto de la Municipalidad Metropolitana de Lima como de las distritales, de acuerdo a cada jurisdicción. Claro. Y del Ministerio de Transportes con vías más grandes. Nacionales. Así es. Existe un clasificador que es de carreteras a nivel nacional que precisamente determina quién hace qué. Provías Nacional está exclusivamente a cargo de toda la red vial nacional. Las vías departamentales, regionales y distritales son competencia ya de los niveles de gobierno descentralizado. Pero acá está la cifra dura, que precisamente ahora ha sucedido en una carretera de la red vial nacional, pero suceden también en las provinciales o en las distritales. Y hay una cifra muy dura, que es solamente el 3% de la red vial vecinal de caminos, de carreteras, está pavimentado. Entonces, hablamos de un digamos, un sistema de carreteras, de infraestructura vial que todavía no llega a su meta. Claro, la red vial enorme, nacional no es el fin. ¿Perdón? Claro, una brecha muy grande, digo, ¿no? Una brecha de infraestructura enorme. A propósito de esto, ¿qué opina sobre el proyecto de la nueva carretera central? Este proyecto que por lo menos se valoriza en más de 20.000 millones de soles. Lo anunció la presidenta, anunció por lo menos el inicio del expediente técnico y que se haría con colaboración de otros países, con este tipo de asociaciones. ¿Qué opina sobre ese proyecto? Parte del problema es que la carretera central actual está colapsada, ¿no? De alguna manera servirá, lo ve con buenos ojos, es por ahí el camino de la solución para la conexión de Lima con el centro o las partes altas de la región también. Sí, es un proyecto totalmente necesario para Lima y para las 6 regiones que la conectan en el país, para el transporte de personas y además logístico. No hay otra solución en el sentido que, como bien has mencionado, ya colapsó la carretera central que tenemos. Entonces, este proyecto se está realizando a través de una modalidad de gobierno-gobierno, que también hay que ser bien enfáticos en reconocer algunos temas. Siempre se habló un poquito de que había
costo mayor en lo que es la inversión del proyecto, pues precisamente lo es porque ofrece mayores condiciones de infraestructura y además, que es algo muy importante, vinculado a lo que también hablaba de la carretera Libertadores, los tiempos, los problemas que tenemos en la contratación pública tradicional. Cuando un país decide hacer un proyecto en menor tiempo, obviamente los costos van a ser mucho más altos en lo que es desembolsos de infraestructura, en lo que es construcción, valorizaciones. Pero lo que tenemos también que ver es las ganancias económicas y sociales de tener proyectos a tiempo. Claro. No solamente son pérdidas humanas, sino también es el valor, por ejemplo, el ahorro de tiempo, los costos de transporte, entre otros. Entonces, esta carretera nosotros la impulsamos también desde que estábamos en la gestión del ministerio y está siendo continuado, que es muy importante, ¿no? Señora Lasarte, yo quería preguntarle por la polémica que se generó sobre el puerto de Chancay, sobre la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que plantea una demanda para evitar la exclusividad de COSCO Shipping, que es la empresa que concesionaria además del puerto de Chancay con capitales chinos. Y se generó toda una controversia. ¿Qué pasó ahí? ¿Durante su gestión se estaba evaluando o hubo el pedido justamente de APM para plantear esta demanda? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Ahí hay que entender la secuencia de los hechos. Esta controversia nace a partir de una denuncia o iniciativa de un estudio de abogados que le dice a la APM que existiría un vacío legal. Esto ha sucedido ya cuando, bueno, en el caso particular, yo no he estado ya en la gestión, yo termino mi gestión en septiembre de 2023, pero sin perjuicio de ello, lo importante es que acá en el país lo que se tiene que siempre dar la garantía para poder generar la confianza de poder los inversionistas atraerlos para dar infraestructura y servicios, es que existe estabilidad jurídica. Entonces, lo que sucedió, sin perjuicio del análisis legal, es una muy mala señal para lo que son inversiones en el país, porque finalmente significa de que en un año el Estado, con una administración, da una decisión o una posición, se entrega un acto administrativo que le entregaba, en este caso particular, a COSCO Shipping, la exclusividad de los servicios portuarios que se prestan al interior del puerto, siendo un puerto netamente privado, a diferencia de los puertos concesionados que tenemos en el resto del país. Y en otro año se cuestiona y se da un paso atrás. Entonces, pueden existir controversias o inquietudes legales, eso nadie lo puede cuestionar, pero la manera como se aborda el problema creo que es bastante más perfectible. Entonces ya se ha seguido una ruta, creo que no ha sido la más adecuada, se pudo haber hecho de una manera distinta. Sin embargo, lo importante ahora, ya que están involucrados tanto el Ejecutivo como el Legislativo para darle solución a este tema legal de la letra mediana y pequeña, es que se dé esta solución y que se evite, primero, no tener el puerto, porque el tener el puerto, en este caso particular, tiene impactos positivos muy importantes, no solamente para la competencia entre puertos en el país, sino también por el impacto transformador que puede tener Chancay en la generación de industrias. Solamente se ha hecho, por ejemplo, mención en el Ejecutivo de lo que es la industria naviera, cuánto se puede incrementar y cómo se puede impulsar. Imagínate traer, por ejemplo, lo que son producir autos en el país o generar nuevas industrias que generan más valor agregado y no solamente ser exportadores, primarios exportadores. Entonces, eso sería, digamos, importante que el Perú pueda generar más industria y el puerto de Chancay es una gran oportunidad. Entonces, eso es lo que se busca, en el caso de la controversia sería bueno que se vaya aclarando y se dé solución sin llegar a arbitrajes, porque también el Perú se está acostumbrando a perder cuanto arbitraje tenga, ¿no? Y eso no debe ser. Paola Lasarte, ex ministra de Transportes y Comunicaciones, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, ahí estaba entonces una mirada quizá más técnica, una mirada también hacia cómo estamos manejando nuestras carreteras, autopistas. Creo que todo el país se ha dado cuenta que la vía Los Libertadores es un desastre y que el comunicado que emite MTC diciendo la vía está bien, hay un problema de arbitraje,
termina poniendo el debate, Katia, de si las vías las tenemos que concesionar, finalmente tenemos que poner a una empresa privada que la maneje, finalmente tenemos que pagar peajes para circular por ahí, para por lo menos tener o evitar accidentes, evitar riesgos. Bueno, este debate está abierto, pero lamentablemente ya nos costó 17 vidas. Claro. 17 vidas que, entre ellas la de un médico, leía esta situación de Oscar Yacuachaki Sánchez, uno de los médicos jóvenes que tuvo que viajar hasta Ayacucho porque tenía que hacer un trámite, ¿no? Esos son peruanos, esa es gente nuestra que encuentra la muerte solo en una por un carretera. trámite, ¿no? Porque Increíble. no le quisieron otorgar el certificado de manera virtual. Tuvo que ir de viaje hasta Ayacucho y corrió en riesgo su vida. Sí, pues finalmente la perdió. Bueno, en paz descanse este médico y los otros 16 fallecidos